Buen día. Quería conversar un poco en el día de hoy respecto a lo que nosotros conocemos en la provincia como el código de faltas, el código contravencional, por decirlo de alguna forma, que lo tenemos sancionado bajo el decreto ley 8031-73, más conocida para nosotros como el 8031. ¿Qué es una contravención? En realidad la contravención son conductas humanas, llamémosle, que pueden ser positivas o pueden ser negativas, es decir, por el hacer o por el omitir. Y estas conductas lo que hacen es entorpecer, lo que hacen es atacar a la convivencia de la sociedad, a la convivencia de nuestra comunidad. Eh, Generalmente afectan valores como ser la moralidad pública, la tranquilidad, etcétera, etcétera. Esto no lo puedo expresar en todos sus aspectos dentro de este pequeño video, simplemente es para darles noción de la existencia de esta ley. A mí es una de las cuestiones que me gusta que la conozcan porque es un decreto ley, a mi parecer importante, y que podría llegar también a que la comunidad tenga algunas conductas, que cambien algunas conductas que nosotros las vemos que son negativas, que resulta que son de alguna forma castigadas por la propia ley. El régimen en contravencional son acciones que son públicas y que en este caso, según el decreto ley, dice que la policía debe actuar de oficio. Debe actuar de oficio. ¿Cuáles son las penas que establece esta ley? La multa, el arresto, el comiso, la clausura, la inhabilitación. No voy a explicar en este momento cuáles son las consecuencias de cada cual, pero reitero, fíjense en ustedes de que le estamos dando ante una situación que cuando, y acá viene la situación de que les planteo, que lo van a tener que leer naturalmente para poder saber de qué estamos hablando. En cuanto a que la policía, la propia ley dice que hace plena prueba aquel que constata esta falta. Quiero decir con esto, para hacerlo bien concreto y sencillo. Si un policía detecta a una persona que está en estado de ebriedad, este es un ejemplo bastante grosero para poder mencionarlo, pero sí para que se comprenda. Entonces, debe actuar. Sí, debe actuar porque el estado de ebriedad en la vía pública, no es que estamos hablando de que son disturbios, la gente por lo general siempre esto lo confunde como un disturbio. Y la persona ebria en la vía pública, la ley no lo permite porque estamos hablando de que es una conducta que va más allá de lo que nosotros estamos hablando, como una conducta inmoral, por ejemplo. Digo, ¿esto podría llegar a una persona ser penada? Sí, eso va a depender muchas veces o casi siempre de lo que opina el juez que le corresponda al caso. Pero a esta persona se la deberá conducir hacia la comisaría y ahí hacerles las actuaciones contravencionales que correspondan. Si esta persona está en un estado de ebriedad muy, digamos, lindante con una cuestión de algún pico producto de la gran ingesta de alcohol, entonces ya no va a ir a la comisaría, sino al hospital, pero va a estar en ese momento bajo custodia policial, hasta tanto tenga la situación de salud controlada y que después, por supuesto, lo va a disponer el juez. Estoy dando ejemplos simplemente para razonar y decirles de qué se trata esto del código de faltas. Ruidos molestos particularmente, es una falta, sí, es una falta. La música excesivamente alta, más allá de la densidad de volumen que corresponda, es una falta. ¿Por qué llaman a la policía? Porque es una falta. Está dentro del decreto ley 8031. Es más, se ha incorporado hace muy poco tiempo, y me refiero 2, 3 años atrás, no recuerdo en este momento en qué fecha fue, pero por ejemplo aquel que agrede, aquel padre, aquel tutor o aquella persona responsable de un alumno agrede a una maestra, a un directivo de la escuela, incluyendo el portero de la escuela, es una falta, es una falta.
y va a ser penada por la ley, porque este decreto lo contempla. Como esto, infinidades de situaciones más, este, que si bien no son delitos, se los considera como faltas y van a ser penados, inclusive puede llegar a ser arrestado, pueden ir detenidos. Bien, para continuar y ser más preciso, ¿quién es el juez que interviene? ¿Es el fiscal? No, no es en este caso el fiscal. Hay localidades que tienen lo que se lo conoce con el juez de paz letrado. En esas localidades el que va a actuar para lo contravencional es el juez de paz letrado. En aquellos en aquellos distritos, en aquellos partidos de la provincia de Buenos Aires donde funciona llamémosle el Palacio de Justicia, donde están los tribunales, entonces en esos casos el que va a actuar, como no existe juez de paz, será el juez en lo correccional dentro de nuestra provincia. Se van a encontrar como novedad quién es el que va a hacer las instrucciones de estas situaciones, es la policía. Entonces, van a tener 48 horas, va a tener que ser el titular de la dependencia, va a ser el responsable de las actuaciones, pero no podrá ser inferior al grado de su inspector, por ejemplo, eso lo determina la ley. El que haga las actuaciones se tiene que elevar al juez de paz letrado o al juez correccional que esté de turno en ese momento, si es el partido donde precisamente se comete la falta y tenemos el Palacio de Justicia. Todo este proceso es muy veloz, estamos hablando de 48 horas, estamos hablando de que para dictar una sentencia el juez tendrá 10 días, o sea, es muy veloz dentro de lo que es el proceso. No se olviden, como les dije hace un rato, que aquella constatación de falta por intermedio de un personal policial hace plena prueba de que la falta existió. Eh, Además de esto, se va a dictar la sentencia y una vez dictada la sentencia se deberá cumplir. En cuanto a las faltas que son las que disponga en ese momento el juez. Desde el artículo 35 hasta el artículo creo que 94 cuater son todas las faltas que les estoy mencionando, que son muchas, sí, por supuesto, pero son interesantes para su lectura, por eso sugiero de que se lleve adelante esto para tener un espectro más amplio de lo que es el conocimiento de cómo funciona esta ley. Por supuesto, de esta manera va a ser para mí difícil podernos entender porque no existe ninguna repregunta, pero espero de que con esto les sirva como para poder orientarse dónde tener que llevar su lectura. Muchas gracias y que tengan buen día.